Bueno, pues ante todo, daros las gracias por estar aquí, darle las gracias a Fernando por el esfuerzo de organizar estas jornadas. Organizar un evento así no es nada fácil. Darle gracias también al ayuntamiento, ayuntamientos como el de Murcia, bueno, pues que se preocupan, ¿no?, por ofrecer, darle una oferta cultural a los ciudadanos que me parece pues maravilloso. No solo de pan vive el hombre, también un poco de cultura pues nos viene bien, ¿no? Yo ya repito aquí, hablé de Egipto en una conferencia anterior el año pasado, hablando de magia, del pensamiento mágico de los egipcios, e incluso pues hice unos pequeños paralelismos con algunos procesos brujeriles en Murcia y cómo los procedimientos mágicos pues han sido comunes, no por nada extraño, no es que los egipcios vinieran aquí ni mucho menos, pero tenemos que tener en cuenta que el Mare Nostrum es una especie de puente de comunicación entre culturas y bueno, pues esas técnicas mágicas procedentes de Oriente Próximo se mezclaron con las nativas de Italia, de Grecia, etcétera, y al final encontrábamos ahí pues esas concomitancias, esas concordancias entre las prácticas brujeriles y nada más ni nada menos que lo que sabemos por la arqueología y por los escritos del antiguo Egipto. Hoy me voy a centrar en un tema, pues parece que la atmósfera de este domingo de las conferencias es como más espiritual, ¿no?, más metafísica. Me voy a centrar un poco en la concepción que tenían los egipcios de la muerte y de la vida más allá de la muerte. A veces nos acordamos de las momias, nos acordamos de las tumbas y pensamos que quizá Egipto era una civilización orientada a la muerte, ¿no?, como que no disfrutaban la vida, como que estaban demasiado pendientes de morir. Al contrario, el concepto que tenían ellos del más allá era como una especie de prolongación de la vida que tenían, pero claro, sin enfermedades y sin los problemas de la vida diaria que tenían en su vida cotidiana. El interés que tenían era precisamente el de continuar ese goce vital. Hay cantos como el canto del arpista que son una maravilla desde el punto de vista literario y que nos hablan del gusto por la vida que tenían los egipcios. Lo que es curioso en la concepción de los egipcios, porque en muchas culturas los conceptos metafísicos dejan el cuerpo como de lado, salvo en algunos casos muy puntuales, ¿no?, como en el budismo, determinadas momias de monjes, etcétera, que están preservadas, etcétera, pues en este caso en el egipcio le dan mucha importancia a la conservación del cuerpo. Eso es algo que choca, ¿no?, porque estamos hablando del espíritu, entonces parece que el cuerpo es algo que no es necesario. Pues estamos intentando trascender justamente lo material. ¿Por qué tenían tanta esa manía, ¿no?, de conservar el cuerpo? Pues en principio por observación natural. Para ellos era algo natural. Ya lo veremos ahora cómo era ese proceso de momificación y lo que estaba ocurriendo. A las conclusiones a las que uno llega cuando uno estudia bien los textos, cómo lo hacían, la complejidad de ese proceso, lo que le estaba ocurriendo al Ba, al alma, al Ka, al doble, al Sewit, a la sombra, que eran componentes del alma. Por otra parte, mientras eso estaba ocurriendo, nos da una idea de que para ellos había como un proceso de transmutación. Y de hecho, fijaros que la alquimia, ese arte medieval que dio lugar a la química, la alquimia, que significa alquem, en árabe procede del árabe y es eso, alquem. Y quem era la palabra con la que designaban los egipcios a su propia tierra, significa negro, significa la tierra fértil, la tierra negra, que se contraponía al deseret, al desierto, a la tierra roja y árida, que era el reino del dios Set, ¿no?, el dios de la no fertilidad, de la esterilidad absoluta. Bueno, pues ellos tenían un proceso muy complejo que se parece mucho a lo que luego los herméticos en Alejandría, mezclando conceptos egipcios, conceptos griegos. El dios Tot acabó emparejándose de alguna manera, haciendo un solo dios con Hermes, etcétera. Eso dio lugar al hermetismo, dio lugar a la alquimia que se desarrolló en la Edad Media, y en esa alquimia lo que se trataba era de mejorar la naturaleza. Los cuerpos minerales eran reducidos a sal, reducidos a su mínima expresión y volvían a fundirse en ellos, por decirlo así, el azufre, lo que los alquimistas llamaban el azufre, y el mercurio. Era como transmutar el cuerpo, devolviéndole una nueva vida, una nueva alma, y obtener un cuerpo mejor, el oro, convertir el plomo en oro, que era algo más metafórico realmente que real. Bueno, pues los egipcios hacen algo así con la momificación. Le dedican mucho tiempo y es como el cuerpo, como si fuera el crisol alquímico, donde, después de hacer una serie de rituales muy complejos, el alma, el Ba, el Ka, que es el doble, y esas sombras se reunían para tener una especie de ser nuevo, un ser que se emparentaba directamente ya con los dioses, lo que ellos llamaban un Ahu,
un glorificado, alguien que había trascendido la condición humana y que podía pasearse como uno más, como un igual con los dioses. Fijaros en esta, a mí me gusta mucho esta expresión de un egiptólogo, Christian Jack, un tanto heterodoxo desde el punto de vista de los más de la egiptología más ortodoxa, por decirlo así. Las tumbas no son monumentos para albergar despojos, son construcciones para generar fuerzas de resurrección. No son huecos donde tú dejas un cuerpo y en paz y lo dejas ahí. Al contrario, están llenas de fórmulas mágicas. Es el sitio donde reposa el cuerpo y a donde vuelve el alma por las noches después de haber recorrido junto a Ra, el cielo, etcétera. Son algo más, ¿no?, que un lugar de entierro. Ahí vemos en la imagen, tenemos la tumba de Ramsés VI, de frente, y a la derecha veis una tumba más chiquitita, que es la KV62, King Valley 62, esto es el Valle de los Reyes, que es la de Tutankamón, ¿no?, el famoso Tutankamón. Vamos a ir viendo cómo concebían los egipcios al ser humano. ¿Vale? El ser humano para ellos era algo muy complejo. Por un lado estaba el cuerpo, el cual recibía diferentes denominaciones dependiendo del estado en el que estaba. Uno de ellos era el yat. Cuando ese yat se convertía en algo nuevo después de ese proceso del que hablábamos antes, la nomenclatura cambia, lo llaman sap, es como una especie de cuerpo nuevo, transmutado, como si dijéramos antes, ese atanor alquímico en el que se ha hecho un proceso de renovación tanto física como espiritual. A partir de ese cuerpo físico, que otorgaba la madre en el nacimiento, pues había diferentes componentes que eran los que daban la integridad, la totalidad del ser humano. Por un lado el ren, importantísimo, el nombre. El nombre no es solamente un nombre. Para los egipcios el nombre describía la naturaleza interior de todo. Conocer el auténtico nombre de las cosas te daba poder sobre ello. Hay un cuento muy bonito, por ejemplo, en el que Isis cura a Ra, ella misma crea con la saliva de Ra, que ya es un anciano porque es el creador del mundo y ya lleva mucho tiempo, pues él hace siempre su recorrido por el sol, está aquí parado al sol, se le cae saliva y Isis coge esa saliva, le da forma de serpiente y en el siguiente viaje esa serpiente muerde a Ra. Y Ra, quejado de dolor, de un dolor increíble, pues llama a Isis para que le ayude. Pero Isis le dice, pero me tienes que decir tu auténtico nombre, el nombre de verdad, para que yo pueda curarte. Él intenta darle todo tipo de nombres porque, claro, se niega a darle su nombre real. Al final no le queda más remedio que hacerlo porque los dolores son terribles. Y así es como Isis, aunque luego no lo use, realmente llega a tener más poder que el propio creador, porque conoce su nombre. Entonces, el nombre para los egipcios era importantísimo. Fijaros que algunos faraones llegaban a romper los nombres. Ese ren en realidad significa eso, lo que llamamos un cartucho. Ahí dentro estaba el nombre del faraón. Rompían los nombres de otros faraones para fastidiarles en el otro mundo, ¿no? El quedarte sin nombre era quedarte prácticamente sin esencia. Otro componente, el seut, la sombra. Fijaros cómo está en esta ilustración definida la sombra. Es pues eso, como cuando vemos nuestra sombra proyectada por el sol sobre la tierra. Es un componente importante y que va ligado, los egipcios veían que iba ligado al ser humano desde que nace, ¿no?, gracias al sol. Curiosamente, un componente que te abandona de noche, y de ahí esa manía que tenían los egipcios de ver cómo sus componentes, o pensar que durante el sueño partes de ellos pues abandonaban el cuerpo. Otro componente importante, el ab, el corazón. Para los egipcios, no como nosotros ahora mismo, tenemos la mentalidad de que nuestra conciencia de alguna manera reside en el cerebro. Pues curiosamente los egipcios no le daban ninguna función importante al cerebro. Se dice esto también, hay que matizarlo, porque en los textos médicos sí se habla de que el cerebro tiene funciones y de que hay que cuidarlo y que tiene enfermedades que deben ser sanadas, pero durante el proceso de momificación no se le da absolutamente ninguna importancia. A lo que se le da mucha importancia es al corazón, porque para ellos es la sede de la conciencia. Los egipcios pensaban que la conciencia de uno, lo que uno era realmente, vivía en el corazón. Y lo representaban, fijaros, como una vasija. En realidad son representaciones de vasija. Ahí veis el jeroglífico. Un componente muy importante, por tanto. Otro, el Ka, el doble, seguro que habéis oído hablar de él. Era representado con la misma imagen que la persona, pero con dos brazos subiendo hasta el cielo, ascendiendo. Una de las representaciones del Ka más conocidas, más hermosas, se puede admirar en el Cairo que existen, es esa estatua del Ka del rey Or I. Estamos hablando de 1730 a.C., una maravilla.
Y fijaros, es la misma imagen que el rey con dos brazos hacia arriba. El Ka era un doble de la persona, un doble como de fuerza vital. Era lo que proporcionaba fuerza vital al ser humano. El Ka en realidad estaba presente en todas las cosas. Las ofrendas, cuando se le daban a un difunto, tanto de flores como de alimentos, se supone que aparte de ese cuerpo material que vemos, había también un Ka, que era lo que realmente les daba vida y es de lo que realmente de lo que se alimenta el espíritu. Hay unas tradiciones al Ka asociadas muy curiosas, muy bonitas. Por ejemplo, se decía que el dios Num, ahí veis una estela, es el personaje que está a la izquierda, moldea, igual que Yahvé hace a Adán de barro, pues el propio Num es un alfarero, es un dios alfarero, y crea el Ka de los seres humanos en su torno de alfarero, y luego ese Ka se introduce en el vientre de la madre cuando ese niño está gestándose. La que está a la derecha es la diosa Heket, que insufla con el Anj, la cruz ansada famosa de los egipcios, la vida en la nariz del niño. Es como darle el aliento y hacer que pueda respirar, ¿no? Entonces, ese Ka es importantísimo para ellos. Cuando ese Ka, que es un doble prácticamente invisible del ser humano, anima el feto, anima el embrión, la vida ya está penetrando en él. Es lo que podríamos decir, pues, fuerza vital. Otro componente, fijaros, además, qué curioso cómo las representaciones van de lo más humano a lo más abstracto, por decirlo así. Porque el siguiente componente, fijaros, es el Ba. El Ba podríamos decir que es el alma, la conciencia más próxima a los dioses. Y fijaros que aquí hay un componente humano que es la cabeza de ser humano. Pero por otra parte el cuerpo ya no es humano. El cuerpo es el de un ave, es el de un pájaro, indicando la capacidad del Ba, del alma, de poder volar, de moverse entre los mundos. Es ya menos humano, se acerca más a los dioses. Ahí tenéis dos ejemplos, por ejemplo, dos representaciones. Una es del papiro de Ani, el Ba de Ani. Ani era un escriba que pues tenía dinero suficiente como para hacerse un buen libro de los muertos que le acompañara en la tumba, y a él se le ve pues pasando por todo el proceso en el más allá, el juicio, etcétera, y ahí vemos al propio Ani, al Ba de Ani, que baja sobre su cuerpo para reunirse con él. Lleva entre las manos un símbolo que significa Sha en egipcio, que es protección. Protege su propio cuerpo. Y a la izquierda pues veis dos Ba sobre falsas puertas en Dendera, en ese famoso templo de Dendera. Las falsas puertas, luego lo veremos también, son puertas por las cuales, no son puertas realmente, están talladas, ¿no? Pero están talladas en forma de puertas con determinadas inscripciones mágicas que permiten al Ba salir de la tumba y darse un paseo, porque era una de las cosas que podía hacer un glorificado, por el mundo de los vivos. Entrar y salir de un mundo a otro con facilidad. Así que un componente muy importante. Con todo esto, la reunión de todos estos cuerpos espirituales con esa momia, que es una especie de cuerpo transmutado, al cual ya pueden reunirse y volver cada noche en la tumba, da lugar a un ser nuevo. El Aju y otros estados se suelen poner a menudo como partes del estado del ser. Yo los llamaría más bien estados posibles del ser. Es decir, alguien que ha vivido, por decirlo así, los ritos funerarios como se debe, puede convertirse en un Aju, en un ser glorificado, en alguien que puede participar del viaje de los dioses y de su naturaleza. Fijaros que está representado por un animal bastante feucho, que es el ibis egipcio. La imagen real pues nos habla de un pájaro, pues no es precisamente estéticamente, no es muy agradable, pero es uno de los pájaros considerados más limpios de todo Egipto. Los egipcios veían que era un pájaro puro, que estaba perfectamente limpio, aseado, y de alguna manera representaban esa pureza con este pájaro. Era un talismán, el ibis, aparte de ser el emblema del dios Tot, el emblema de la magia. Tot, que es un nombre griego, el nombre egipcio real sería Yehuti, pues era su animal, el ibis. Estos son los componentes que, según la concepción que tenían los egipcios, componían el ser humano y que con la muerte se dispersaban y había que volverlos a reunir de alguna forma o darles un lugar donde pudieran reunirse, ya sea el cuerpo, y a veces si no había cuerpo pues podía ser una estatua animada mediante un rito mágico. Todos conocéis el proceso de momificación y uno se pregunta de dónde surge ese proceso que llegó a hacerse realmente complejo en los últimos tiempos. Como sabéis, Egipto es una de las civilizaciones que más tiempo ha perdurado en la historia. Su historia se divide generalmente en épocas. Hay una época predinástica en la que observamos ya esa cultura egipcia, pero en pequeños reinos
jefes, reyes, faraones que están dispersos tanto en el Alto Nilo como en el Bajo Nilo, en el delta, y bueno, pues todos participan de la misma concepción religiosa, del mismo idioma, pero son reinos diferentes. Al final, desde el sur, ciertos reyes legendarios, predinásticos, como Narmer, el rey escorpión, acaban unificando Egipto, convirtiendo al resto de los faraones en los señores de las dos tierras del Egipto unificado. Bien, pues estamos hablando, fijaros, 55.000 años antes de Cristo. Sabemos que en esos momentos las culturas que poblaban Egipto practicaban la inhumación, enterraban a sus cuerpos. Los cuerpos eran enterrados en la arena tal cual, o en los casos más de gente más pudientes, envueltos en alguna piel, etcétera. En la arena de Egipto deseca los cuerpos, entonces la momificación era algo natural. Ocurría siempre. Cada vez que enterraban a alguien, si por alguna razón un chacal, el perro del desierto, que de alguna manera además está asociado precisamente a Anubis, ¿no? al dios de la muerte, desenterraba uno de esos cuerpos, se encontraban con que estaba perfectamente conservados. Luego para ellos era algo normal, ¿no? El proceso de momificación natural era algo natural, el que encontrase que los cuerpos no se corrompen. Se encuentran también otros ritos en Hieracómpolis, una ciudad también en el sur, en los que vemos ya que el cuerpo se envuelve en lino, se utilizan pieles, se utilizan resinas de árboles odoríferos con buen aroma para ayudar al cuerpo precisamente en ese proceso de conservación y sobre todo para mejorar el aspecto del cuerpo. Tenéis uno de los puntos clave dentro de la arqueología, es esa momia que en un principio llamaron Ginger. Era una costumbre entre los egiptólogos ponerle nombres a las momias. Ahora por respeto no se hace. Ginger significa pues, jengibre, por ese tono rojizo. Las momias tienen un tono rojizo de cabello que ha dado lugar a muchas especulaciones, etcétera. Es muy simple, es algo natural. Uno va perdiendo determinados, al oxidarse el cabello, uno va perdiendo los tintes marrones, los que dan lugar a al pelo castaño, los morenos también, y sin embargo el tinte que da lugar al cabello pelirrojo, que tenemos todos una mezcla, más o menos proporción, ese no se descompone, con lo cual las momias cuanto más tiempo tienen, más tiran su cabello hacia el rojo. No es por nada ni que proceden de ningún sitio del norte de Europa ni nada, no es algo natural en las momias. Bueno, pues fijaros, esa momia natural es de Nakada II, es de tiempos predinásticos, antes de que hubiera un Egipto unificado. Estamos hablando del 3500 al 3200 antes de Cristo, está perfectamente momificado con sus vasijas, es decir, ya piensan ahí que evidentemente necesitan un ajuar para poder seguir viviendo en el más allá, ¿no? En ese último periodo de Nakada, que es una civilización muy importante, una cultura muy importante antes de que llegue ese Egipto dinástico, pues se encuentran cosas curiosas que no aparecen después. Algunos nobles aparecen desmembrados y sus huesos aparecen después, es decir, han sido esos miembros expuestos para que se pierda la piel y luego los huesos, una vez que han quedado descarnados, se vuelven a reunir. ¿Por qué? Pues se proponen dos cosas. Una, para evitar que vuelva. Eso es algo que se hace en muchas culturas, el desmembrar al difunto para evitar que vuelva de la tumba, por miedo, ¿no? Por ese miedo a que el difunto vuelva, ¿no? El miedo a ese desconocido. El que muere ya no es como nosotros, es algo que nos da un poco de pavor, ¿no? O, dicen algunos, quizá es un ritual que emparenta con el mito del desmembramiento de Osiris. No sé si conocéis el mito. Isis y Osiris, bueno, pues son una pareja divina. Uno de los hermanos de Osiris, que le tiene mucha envidia porque es el rey, es Set, y mediante una estratagema pues lo mete en un sarcófago, acaba desmembrándole, y Isis, ayudada de su hijo Horus y del dios de la magia, Yehuti, Tot, reúne los miembros dispersos que Set ha estado esparciendo por todo Egipto para evitar que pueda renacer, y consiguen, mediante un rito mágico, que Osiris nazca y se convierta en dios de los muertos. Quizá esto sea un poco pues el convertir simbólicamente al difunto en ese Osiris, ¿no? Nos vamos ya a tiempos dinásticos, es decir, las primeras dinastías, los primeros faraones. Estamos hablando también de tiempos muy antiguos. Hay tres periodos en ese Egipto faraónico: el Imperio Antiguo o Reino Antiguo, un periodo intermedio, un periodo de crisis en el que en ese periodo antiguo es cuando tienen lugar, se construyen esas enormes pirámides, que son las pirámides de Gizeh, y que prácticamente, según los historiadores, consumieron tantos recursos que fueron la semilla de
de lo que luego sería una crisis política, económica, que daría lugar a ese periodo intermedio, una especie de periodo de caos, que se subsanaría luego con el Reino Medio. Luego del Reino Medio tenemos otro periodo intermedio, otro periodo de crisis y el Imperio Nuevo, ¿no? Después llegan los griegos, los ptolomeos, que se adaptan un poco a la cultura egipcia, y por último el periodo romano, y ahí pues Egipto acaba por desaparecer. Bueno, pues ya en los primeros tiempos del periodo dinástico, en vez de enterrar a la gente en el suelo, en la arena, por decirlo así, empiezan, sobre todo a los más pudientes, a hacer determinado tipo de pompas. Los meten en ataúdes con las cosas que se van a llevar al más allá, y los meten en pozos, en tumbas mucho más, por decirlo así, más vistosas que sencillamente un enterramiento en el suelo. Pero eso lleva un problema. Conlleva un problema. Si tú metes un cuerpo en un lugar en el que hay aire, ya puede haber, además de ese aire, de esa humedad, estás promoviendo precisamente la descomposición del cuerpo. Entonces se encontraban con que ya ahí no había una momificación natural y si un cuerpo era desenterrado se encontraban con que había habido putrefacción. Empiezan entonces a sentir la necesidad de generar algunos medios artificiales de momificación. Y es a partir de ahí cuando empezamos a leer los textos en los que se momifican y empiezan a aparecer técnicas muy complejas de momificación que se hacen cada vez más complejas hasta el Imperio Nuevo, ¿no? Es las técnicas de embalsamamientos en este momento cuando empiezan a desarrollarse. Vamos a meternos en faena, como quien dice. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Cuál es la concepción de un egipcio? ¿Qué pasa cuando uno deja esta vida? Tu corazón deja de funcionar, ya no tienes aliento. El hecho de que no tengas aliento significa que la vida, no está entrando y animando tu cuerpo, y que tu Ka, tu doble, se ha separado de ti y el cuerpo ha quedado inerte. ¿Qué ocurre? Un duelo. La muerte, como os decía antes, no era nada bueno para los egipcios. Eran amantes de la vida, muy amantes de la vida, con lo cual el que se te fuera un ser querido no era precisamente algo para celebrar. Tanto los hombres como las mujeres de la casa salían cada uno por un lado y todos pues daban grandes manifestaciones de dolor. Las mujeres pues se arañaban, los quitaban los pelos, se destrozaban sus vestiduras y bueno, pues daban todo tipo de muestras, ¿no? En algunos casos pues incluso se flagelaban, se golpeaban, ¿no? Para indicar el terrible dolor que estaban sintiendo. Los hombres, por otro lado, hacían lo mismo, por un lado y por otro. Y los hombres, al final, una vez después de estas muestras de dolor, cogían el cuerpo y se lo llevaban al embalsamador. El embalsamador, estamos hablando esto ya porque esto es lo que nos cuentan Heródoto y otros autores clásicos, autores griegos, de tiempos tardíos, es decir, tiempos más recientes a nosotros. Los embalsamadores mostrarían tres figuras, tres imágenes de sarcófagos y momias, para poder indicarles si querían un entierro más caro o más modesto, tres precios, por decirlo así, y tres procesos más complejos de momificación. Dependiendo de tu poder pecuniario, pues escogías uno u otro. Esto no sabemos si se hacía en el Imperio Antiguo, porque como os digo es algo reciente que está recogido por textos clásicos, pero sabemos que en ese periodo tolemaico, el último periodo por decirlo así, pues se hacía de esta manera, ¿no? El embalsamamiento era como lo vamos a ver, era muy complejo. En el caso de los reyes, que evidentemente eran los que más recursos podían dedicar a este proceso, podía durar hasta 70 días. 70 días en los cuales el cuerpo era tratado de formas muy diferentes, siempre de manera ritual y siempre con la magia de por medio para tratar de animar ese cuerpo en el otro lado, ¿no? Y esos componentes. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué se hacía con el cuerpo? Bueno, pues en el caso de los reyes, luego veremos que esto se democratiza. Al principio solamente eran los reyes, luego en el Imperio Medio eran los reyes y los nobles, las clases más pudientes, y al final en el Imperio Nuevo se democratiza, por decirlo así, y también la gente de estamentos sociales más bajos tiene acceso también a pequeños, más económicos, ¿no? Modos de embalsamamiento, a que hagan un libro de los muertos para ellos, etcétera. Bueno, en el caso de los reyes era llevado a una sala de manera temporal llamado el Sec Netier, la sala divina. Netier significa divino, algo que corresponde relativo a los dioses, ¿vale? Y los demás, la gente que no eran reyes, pues eran llevados a una estancia más modesta llamada el Iwen Hab, que significa tienda de la purificación. Hab o Wab significa puro. En ambos casos, pues el cuerpo permanecía temporalmente, era lavado, además esto se hacía siempre cerca del Nilo para poder disponer de agua suficiente para poder lavar el cuerpo, etc. Y luego era llevado a un lugar sagrado, el Wabet Wat, el lugar puro, colocado sobre una mesa
que en la mayoría de los casos tendría como una cabeza de león y unas patas. Os pongo la siguiente ilustración y así os podéis hacer una idea. En la que tenía lugar todo ese proceso. Vale. ¿Quién participaba en este proceso de embalsamamiento? No solamente eran embalsamadores, quiero decir, no eran solo una serie de artesanos que conocían una serie de técnicas y hacían algo físico y material y ya está. Eran acompañados por sacerdotes de todo tipo y llevaba todo esto un ritual muy complejo alrededor. Cada vez que se hacía algo, los sacerdotes estaban leyendo una serie determinada de papiros con fórmulas mágicas, ¿no? Uno de los personajes más importantes que intervenía era el Heriseset, el maestro de los misterios. Ya el nombre se las trae, ¿no? Nos dice mucho de la importancia de este evento. Este maestro de los misterios, que solía ir vestido con una máscara de chacal para representar a Anubis, Inpi, como lo llamaría un egipcio, que es el dios de los muertos, un dios psicopompo, un dios que acompaña al alma hasta Osiris, hacía un dibujo para luego hacer una incisión en el costado izquierdo del cadáver. Todo esto tiene su sentido. El hecho de que sea el costado izquierdo tiene su sentido. Las orientaciones hacia los puntos cardinales, donde miran los dioses, todo tiene su porqué. En este caso estamos viendo un pictograma maravilloso, que es la tumba del artesano Senediem. Como veis, los artesanos ya tenían dinero también para poder pagarse un entierro en condiciones. Estamos hablando de 1292-1190 a.C. Ya no solamente eran los reyes los que podían pagarse pues este tipo de cosas, ¿no? Un personaje de los que intervenían, el Heriseset, el maestro de los misterios, lo veremos muchas veces con esa máscara de Anubis en las representaciones. Otro muy importante que no puede faltar es el Heriebet, el sacerdote lector. Es un mago. Es un sacerdote, pero también es un mago. El Heriebet se ha educado en la Casa de la Vida, donde también aprenden los escribas. Es alguien que sabe leer y que sabe escribir y que sabe transcribir y hacer copias de los textos sagrados. Tiene acceso a los papiros, a los libros que supuestamente han sido escritos por el mismísimo dios de la magia, por Yehuti, y tiene acceso, por tanto, a los conjuros que pueden hacer que el muerto no solamente reviva en el otro lado, sino además que lo haga con poderes que lo equiparen a los dioses. Su presencia es, por lo tanto, fundamental. Se les reconoce fácilmente por esa, si lo veis ahí en las representaciones, por una especie de banda cruzada. Alguien importantísimo, son los magos de Egipto, son los que interpretan, por ejemplo, los sueños del faraón, el Heriebet, el sacerdote lector, llevan los libros de los rituales. Ahí veis un par de representaciones, la estela de un sacerdote lector en Saqqara, justamente donde acaba la flecha, y ahí veis la banda, y mucho mejor se ve ese Heriebet en el sarcófago de un sacerdote de Amón, es el mismo el sacerdote de Amón, un Heriebet, con su banda haciendo ofrendas. Importante personaje. Vamos bajando de categoría, nos vamos a encontrar yo lo llamo un pobre hombre, el Paraschites. Es la persona que obligatoriamente tiene el rasgador, tiene que utilizar un cuchillo de obsidiana o de pedernal para hacer la incisión allí donde el maestro de los misterios hizo el dibujo. Él tiene que hacer la incisión. Pero eso está considerado como algo pues prácticamente blasfemo, el atacar a un cuerpo, atacar el cuerpo de un difunto. Eso es algo espantoso. Pues lo que ocurre después es realmente curioso, porque es que después de hacerlo eso tiene que salir por patas, perdonadme la expresión, corriendo, porque prácticamente le insultan, le lanzan piedras y estaban muy mal considerados. Vivían prácticamente al lado de los cementerios. Era un trabajo que nadie quería tener, alguien tenía que hacerlo. Ahí veis unas representaciones de esos cuchillos que se empleaban en ese momento, el momento de la incisión en el lado izquierdo, en el costado del abdomen. Veis ahí, por un lado, cuchillo de piedra, veis ahí otro, y esos son diferentes utensilios que se utilizaban en el proceso de momificación. Personaje del Paraschites que no convenía tener su papel, como os digo. Luego estaba el Tarichuetes, el embalsamador, el que sabía realmente cuáles eran los procesos que había que hacer para que el cuerpo se conservara. Este, sin embargo, era muy bien considerado por todos porque estaba además en compañía de los sacerdotes y era alguien que se codeaba con ellos y, por lo tanto, socialmente estaba bien visto. Ahí veis algunos instrumentos que se empleaban, ¿no? Algunos dan un poco de grima. No me meteré en detalles porque algunos detalles son escabrosos. En los entierros más caros, como os decía antes, el cerebro para ellos no tenía mucha importancia, entonces utilizaban determinados ganchos de cobre para romper el tabique nasal por llegar al cerebro e ir sacando esa cosa que a ellos les parecía que no servía para nada y dejar pues la cabeza, el cráneo prácticamente hueco. Luego lo que hacían era rellenarlo con lino por esos mismos orificios y utilizaban pues una mezcla caliente de resinas. Resinas no eran cualquier resina, pues eran cedro, incienso, mirra,
cera de abejas, perfumes, o sea, cosas que ayudan también precisamente a la preservación del cuerpo y que además dan buen olor. El buen olor indica la presencia de los dioses, un poco como aquí en la tradición cristiana, cuando hueles a jazmines o a rosas, se supone que está la presencia de un santo o una presencia más o menos angelical o divina, pues allí la resina, la mirra, que eran perfumes muy caros, indicaba la presencia de los dioses. Perdón. Para extraer los órganos, pues una vez que se había hecho esa incisión, había que sacar los órganos, solamente se dejaban los riñones y en algunos casos el corazón. En otros casos nos encontramos con que el corazón ha sido extraído, pero ha sido dejado en su lugar una especie de corazón scarabaeum, un escarabajo en forma de corazón, que realmente pues, estaba con inscripciones mágicas detrás del libro de los muertos que le daba todavía pues, un valor más mágico al corazón que habían puesto en él. Los órganos, los pulmones, los intestinos, etcétera, eran lavados cuidadosamente con vino de palma, se envolvían también en lino, formaban parte del proceso de la momificación y se introducían en estos vasos, en estas vasijas, los vasos cánopes o vasos canópicos. Y canopes es una palabra griega, hace alusión a los hijos de Anubis, 4 hijos de Anubis, con diferentes formas. Veis ahí Amset, es una vasija que tiene forma humana, cabeza de forma humana, en el cual se guardaba el hígado y que debía mirar al sur. Hapi, que tiene la imagen de un babuino. Los babuinos eran para ellos animales sagrados porque cuando salía el sol levantaban las manos como si fuera una especie de señal de adoración. Tiene una explicación biológica, me temo que los biólogos han dado con ello, y es que sencillamente con el calor que hace por la mañana es una forma en la cual pues ellos exponen la mayor parte de la superficie de su piel para poder pues estar más frescos realmente, ¿no? Pero los egipcios lo interpretaban como que ese algarabía y esos brazos en alto era un saludo al sol. Debería ser impresionante para ellos, evidentemente. Ahí quedaban los pulmones y ese hijo de Anubis pues miraba hacia el norte. Quebesnuef tenía cabeza de halcón, ahí es donde se dejaban los intestinos y su posición era hacia el lado de la muerte, hacia donde se pone el sol, el oeste. Duamutuef, con cabeza de chacal, guardaba el estómago y miraba hacia el este, al lugar del sol. Estos vasos canópicos con los órganos se dejaban siempre cerca al lado de la tumba, cerca del propio difunto, porque formaban parte de él también. Como os decía antes, los riñones y el corazón se dejan. El resto de las vísceras, que además podrían contribuir a que el cuerpo no se desecara correctamente, pues eran tratados de esta manera y metidos en esos vasos canópicos, ¿no? El cuerpo, después de este proceso, se lavaba de manera delicada con vino de calma. El abdomen era rellenado con trapos y vendas que se empapaban en estas mezclas, ¿no?, aromáticas con resinas y sobre todo con una sal, el natrón, que se encontraba en algunos lugares en Egipto. El natrón es una palabra árabe, pero procede de una palabra egipcia que es neter, probablemente se diría así, que significa sal pura, sal divina, sal limpia. El natrón es una mezcla de sal normal y corriente, de cloruro sódico, con carbonato y bicarbonatos sódicos y sulfato sódico, que ayuda mucho a la preservación de los cuerpos. Hay, de hecho, un lago en Egipto en el que si un pájaro, por ejemplo, cae en el lago por accidente, pues se queda absolutamente petrificado. Si buscáis imágenes de cuerpos de animales que han caído en los lagos de natrón, son impresionantes porque el cuerpo queda absolutamente como si fuera de piedra, como un fósil, no vivo en este caso, pero al instante, como quien dice. Bueno, pues con eso se rellena el interior. Las vendas y los trapos que se utilizan, y esto a mí me llama la atención, son trapos de prendas, tanto sábanas de dormitorio y también pues de los propios vestidos que utilizaba el difunto en vida. Los llevan los parientes del difunto para que con ellos se hagan las vendas y en algunos casos los rellenos, ¿no?, como en este caso en el abdomen. Bueno, una vez que ha tenido lugar este proceso, se le deja al sol. Se le deja al sol para que se seque el cuerpo. Y se le deja 40 días sumergidos en esta sal, en natrón. Ahí veis un hallazgo arqueológico en el que encontramos esta sal cuidadosamente resguardada en un envase de lino. Después de estos 40 días, se retiran las telas del vientre que se habían introducido en el vientre, toda la grasa corporal, y el cuerpo queda como una especie de cuero, porque ya no queda nada realmente orgánico, los órganos ya han sido retirados, y el cuerpo queda como de cuero, ¿no? Vuelven a rellenarlo, pues para darle, como ha quedado prácticamente plano porque no tiene órganos,
Tienen que hacer que se parezca cuanto más sea posible a como él era en vida, rellena el abdomen con todo tipo de sustancias, de todo tipo. Se encuentran ejemplos de todo tipo de materiales en diferentes momias, pues desde limo del lino, serrín, piedras, guijarros, cerámica, generalmente van impregnadas, como no, con esas resinas aromáticas, ¿no? Y sabemos por Heródoto, ese famoso historiador griego, decía que hacían una mezcla de mirra e incienso, dos perfumes antes, como decía, muy caros, lo trituraban con canela y con otros perfumes, y eso lo daban por toda la superficie del cuerpo. El cuerpo olía entonces como un dios, como se suponía que olían los dioses. Tenían unas concepciones bastante curiosas los egipcios. Por ejemplo, la carne de los dioses era de oro. Su cuerpo no era como la musculatura de un ser humano, sino que era de oro, ¿no? Y ese olor que despedían, en la leyenda de Isis y Osiris, por ejemplo, las mujeres de Biblos se dan cuenta de que la diosa está cerca por su olor, por el olor divino, porque ella, aparte de que es una mujer que llora porque acaba de enviudar, han matado a su marido Osiris, exhala ese perfume divino, ¿no? Y la reconocen como una diosa. Los orificios del cuerpo pues se tapan con cera, con semillas de lino, que son muy pequeñas, diminutas, se puede hacer con ellas sustancias pegajosas que puedan utilizarse como la cera. Y que, bueno, ha sido, pues como siempre, todo esto se suele poner en resina. Fijaros qué proceso tan complejo, tan complicado, 70 días en el caso de los faraones. Y como os digo, a la vez que los embalsamadores están haciendo esto, los sacerdotes lectores están continuamente leyendo, haciendo el papel de determinados dioses y leyendo conjuros mágicos. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? Pues el cuerpo es cosido, esa incisión que han hecho en el lado izquierdo se cose, de nuevo ungüentos para hacer que el cuerpo en este caso se quede flexible y no sea como un cuero rígido, para darle el aspecto, como digo, más parecido al que tenía en vida en su momento. Se le aplica una resina negra, de la cual se sabe ahora mismo que es precisamente una buena sustancia contra los insectos necrófagos, los insectos que se alimentan de la carne muerta. Pues fijaros, es lo que le da además ese aspecto de betún a las momias, ¿no? Están como ennegrecidas, y precisamente lo que da también el nombre a la palabra momia. No es una palabra egipcia, es una palabra que está emparentada precisamente con el betún, mumi, en árabe, que significa eso, betún, y es lo que le da ese aspecto. Los ojos, que evidentemente han sido desecados cuando se metió en sal durante 40 días, desecados con el natrón, pues han desaparecido, entonces quedan las cuencas vacías. Ellos los ponen, tenemos diferentes ejemplos, en algunos casos se meten joyas, en otros casos pues fayenza o vidrio imitando los ojos naturales, algunas veces de una manera realmente impresionantes. Hay esculturas en el Cairo, en el Museo del Cairo, que son impresionantes porque es que parece que te están mirando y parecen vivas, dan auténtico miedo y respeto por otra parte, ¿no? Prótesis, pues todo tipo de cosas, para cebollas pintadas metidas también dentro. ¿Por qué? Porque la cebolla también es un preservativo natural, preserva las cosas, igual que el ajo. Entonces, el aceite, ese tipo de sustancias con cebolla y con ajo, pues sabemos que sirven para hacer conservas y son sustancias naturales que ayudan a la conservación. Bueno, pues qué mejor que poner uno de esos objetos ahí, ¿no? Y empieza lo que viene a ser el vendaje. El vendaje. Lo hace, según Heródoto, el nombre que le da Heródoto a los que realizan las vendas es el cocites, y empiezan a vendar con lino, hecho con esos trapos que os decía antes. En el caso, son trapos que tienen además una anchura que varía, porque lo están cortando, salvo en el caso de algunos reyes, en los cuales han hecho dobladillo, para hacer que el ancho de la venda sea perfecto. En esos casos, evidentemente, se tomaban muchas molestias. Comenzaban a vendar con esas ropas viejas, como digo, iban impregnando con mirra para que la venda quedara bien pegada al cuerpo, y además la mirra ayuda también a la conservación. En esas vendas inscribían pues extractos del libro de los muertos, conjuros mágicos para que quedaran pegados a la piel de la momia, por decirlo así. Tened en cuenta que la palabra escrita, el jeroglífico, un conjuro escrito, igual que la palabra hablada, tenían poder per se. Es decir, que si uno lleva un conjuro, en algunos casos los magos se tatuaban escrituras, jeroglíficos con fórmulas mágicas, e incluso hay no sé cómo lo harían, pero curiosamente en ciertos preparativos rituales algunos sacerdotes se dibujaban en la lengua imágenes de la diosa Maat, de la diosa de la verdad, ¿no? Entonces el tatuaje era normal, la pintura de esos jeroglíficos sagrados, por decirlo así. Generalmente se utiliza además conjuros del libro de los muertos. En el caso de las vendas es muy habitual encontrarnos el capítulo 145 en él. Los brazos empezaban además
por cierto, por los dedos de los pies, hacia adelante, cubriendo la pierna, luego los dedos de las manos, etcétera, ¿no? Los brazos se dejaban pegados al cuerpo o bien sobre el pecho, imitando a Osiris. Las representaciones que tenemos de Osiris suelen aparecer pues, como una tumba, rígido, con su corona y sus brazos sobre el pecho. Esto no acaba aquí, como os digo, se tomaban unas molestias increíbles en este proceso, porque como os digo es realmente un proceso de transmutación. Ese cuerpo está sufriendo no solamente un proceso físico, sino un proceso mágico, y entre las vendas se introducen todo tipo de amuletos que han sido consagrados de manera muy especial por los sacerdotes. Vemos algunos, cuando se hace una radiografía de las momias, aparecen esos objetos sólidos esparcidos por todo el cuerpo, están entre las vendajes de las momias. Algunos de ellos, sobre todo uno de los principales, es precisamente, como os comentaba antes, el escarabeo del corazón, un escarabajo, símbolo de la resurrección. El escarabajo pelotero, sabéis, que mueve su pelota de estiércol, del cual van a salir pues insectos como él, que los egipcios pensaban que no era macho y hembra a la vez, y que lo que salían eran réplicas de él. Era como si resucitara él mismo de esa bola de estiércol, que además les parecía que era como el recorrido del sol, el sol que surgía por el este, y ese escarabajo imitaba el viaje del sol, ¿no? Entonces para ellos era un símbolo de eternidad. Ahí vemos algunos ejemplos, el escarabajo del corazón, con el capítulo 30 del libro de los muertos, está detrás, otro precioso con esas bandas de oro de Hatnefer, la madre de un oficial de los tiempos de la reina Hatshepsut, ¿no? Esa famosa reina, una de las pocas faraonas, mujer de Egipto. Lo que veis a la derecha es una especie de pectoral funerario que está en el Museo Arqueológico Nacional, donde tienen auténticas maravillas también. Y pues vemos ahí algunos de los talismanes que se encontraban en una de las momias. Más talismanes que nos podemos encontrar. Los hijos de Horus nuevamente. Fijaros esas 4 figuras, y en ese pectoral, lo vuelvo a poner ahí en detalle, se ven dónde estaban situadas, en lugares muy concretos, cada uno mirando, por decirlo así, a un punto cardinal. El pilar Djet, que es lo que veis arriba a la derecha del todo, que simboliza la columna de Osiris, es un pilar que además intervenía en ritos mágicos para rejuvenecer al faraón. Había una fiesta, la fiesta Seth, que el faraón, cuando estaba entrado en años, pues le ponían un toro también contra el que se enfrentaba ritualmente. Eso se suponía que le regeneraba y le daba nueva vida. Y uno de los rituales que se llevaban a cabo era la erección del pilar, como diciendo que su columna vertebral volvía a ser fuerte, volvía a ser recta como cuando era joven. Pues era uno de los pilares. Este amuleto se pensaban que podría darle en el otro lado precisamente esa fortaleza de columna, y que podría hacer que el muerto pues se levantara y pudiera pasear tranquilamente por el mundo de los difuntos. El Uyat, el ojo de Horus, bien conocido, que incluso todavía podemos encontrar en joyerías aquí, todavía es una pervivencia. El Ang, esa cruz ansada, que significa vida, por supuesto que también lo utilizaban. Todos estos amuletos los utilizaban también los vivos, con más razón para los difuntos, para que les sirviera en el más allá. El Djet, importantísimo, es el que veis abajo a la derecha del todo, es el nudo de Isis, también asociado a la sangre menstrual de la diosa, sangre que da vida, sangre que tiene poder, porque la diosa Isis es la grande en magia. ¿Qué ocurre después de ese vendado? Pues se le pone al difunto una máscara que imita de la mejor manera posible los rasgos que tenía en vida. A veces, como ocurre siempre, como hacían los pintores al retratar a los reyes, a los personajes importantes, que además les pagaban, ¿no? Pues les favorecían. Evidentemente, lo mismo que ahora hacemos con el Photoshop, pues te quito de aquí. Encontramos que tienen los rasgos demasiado bonitos. Por ejemplo, la máscara de Tutankamón, luego la veremos, pues es una imagen muy estéticamente muy bella, muy armoniosa. Sin embargo, el pobre faraón niño pues padecía todo tipo de dolencias, y no era precisamente alguien, digamos, guapo, ¿no? Pero bueno, la máscara pues le presenta como ese ser divino, de alguna manera. La cabeza es la que se venda en último lugar, antes de ponerle esa máscara, que a veces se hacía como una especie de cartonaje, como esa que veis ahí. Esa es de madera y tiene unas incrustaciones de la piel de azulí, las cejas, los ojos, etc. Son impresionantes, como ya iréis viendo. Estas son del periodo tolemaico, ya es un periodo tardío, el periodo en el que los griegos se han hecho con el poder y son faraones de Egipto. Fijaros, del 332 al 30 a.C., los tolemaicos fueron prácticamente absorbidos por la cultura egipcia, y a pesar de que procedían de Macedonia,
Ptolemaios, el primer rey, era uno de los generales de Alejandro, pues acabaron perfectamente absorbidos por esa cultura y ellos se hacían momificar como los egipcios, etcétera, etcétera. Aunque los griegos siempre mantuvieron de alguna manera ese estatus social más alto y se separaban un poco de la población, pero no pudieron impedir que de alguna manera la cultura egipcia penetrara en ellos también, ¿no? Fijaros estos también, ahí está esa máscara de Tutankamón, que yo creo que es la máscara funeraria por excelencia, de una belleza, pues yo diría que casi perfecta. Fijaros cómo se tratan de imitar los rasgos. Esas máscaras ya son del periodo romano, el último de los periodos, cuando después de Cleopatra, que es la última de los Ptolemaios, pues muere, y es Roma la que se queda con lo que sería el granero de Roma, ¿no? Porque Egipto proporcionaba buena cantidad del grano que suministraba a Roma. Y quiero que os fijéis en estas porque para mí son alucinantes realmente. Se pintaban sobre madera, se ponían sobre el ataúd del difunto. Son ya del último periodo también y se encontraron en el oasis de Al-Fayum, que es un oasis un poco lejos, retirado del Cairo, y se encuentran estas maravillas que nos dan, bueno, pues para mí están vivas, nos dan una idea muy clara de cómo eran los rostros de esa época, los peinados, el gesto. Me parece que esto convierte la historia en algo más humano, ¿no? En ver que realmente esa gente que nos precedió pues era como nosotros, que había alguien como nosotros detrás, ¿no? Realmente eso, fijaros, esos gestos son una maravilla, ¿no? Son expresiones de todo tipo y trataban de plasmarlos tal como eran en vida. Bueno, pues hecho esto, hay que guardar el cuerpo y se hace en sarcófagos que se meten uno dentro de otro como si fueran pues muñecas rusas, ¿no? En algunos casos se hacen pues de piedra, los más pudientes, alabastro, y en otros casos de madera policromada, profusamente decorada. Nada se deja al azar. Cualquier cosa que podamos ver en una momia, en un sarcófago, tiene un significado religioso y mágico sobre todo. Protege a la momia y en algunos casos son conjuros para que pueda utilizarlos como un mago en ese otro lado, en el más allá. Ya el cuerpo entonces se entrega a la familia. No acaba la cosa aquí. Hay que hacer una serie de rituales y en ellos, pues de momento, lo que hay que hacer es llevar el cuerpo, evidentemente, a su última morada, a la tumba. Aquí vemos pues, el duelo, lo que sería una procesión funeraria con todos los familiares, las ofrendas, las mujeres plañideras profesionales, mujeres que eran contratadas para desgarrarse los cabellos y lamentarse y llorar, ¿no? en la tumba. Las veis ahí también una representación en piedra, haciendo todo tipo de gesticulando, etcétera. Y en un momento dado, en la tumba, o en alguna estancia cerca de la tumba, tenía lugar lo que se llamaba el Wepet Ra, una ceremonia mágica importantísima, que es la ceremonia de la apertura de la boca y de los ojos. ¿Qué estaba pasando con el espíritu del difunto mientras ocurrían tantas cosas en nada menos que 70 días? Pues andaba vagando un poco por ahí. Menos mal que estaban sus familiares y los sacerdotes para decirle: espera, que te vamos a crear aquí este cuerpo nuevo en el que luego vas a poder volver. ¿Qué ocurre en esa ceremonia? Es una ceremonia complejísima en la que interviene mucha gente y algunos de los familiares directos del difunto, ¿no? Esa ceremonia de apertura de la boca y de los ojos, que se hace realmente sobre todos los orificios del rostro, es para abrirle precisamente los sentidos al cuerpo en el otro lado, para que pueda ver como veía en la tierra, para que pueda oler como olía en la tierra, para que pueda degustar las ofrendas que se le pongan igual que los hacía en la tierra, oír, y se hacía, pues duraba, aquello podía durar horas fácilmente. Se hacía, como digo, en la entrada de la tumba o en un apartado anexo. El Wapet Ra no solamente era un rito funerario, se hacía prácticamente para darle vida a cualquier cosa, desde a un muñeco, a una estatua, para convertirlo en un criado mágico. De alguna manera pensaban que generaba algo vivo en el otro lado, y también, por ejemplo, para consagrar los templos, para que el templo abriera también sus sentidos hacia el otro lado y fuera algo más que un terreno en el que se ha delimitado un espacio sagrado, para darle realmente vida sagrada, por decirlo así, a ese templo. De modo que era una ceremonia importantísima. Además tenía una ventaja: podías hacerlo también sobre una representación del difunto, no hacía falta que fuera sobre la momia directamente, con lo cual podía hacerse también en cualquier momento, si no había podido hacerse durante la ceremonia del entierro, ¿no? El lugar y la gente que participaba en la ceremonia eran purificados de manera absoluta. Los sacerdotes, por ejemplo, utilizaban natrón para lavarse la boca,
los oídos, la nariz, la cara, natrón, esa sal de la que hablábamos antes, agua lustral perfectamente recogida en lagos sagrados que se almacenaban en los templos, agua del Nilo, pues bendecida y consagrada según los textos. Era algo perfectamente ritualizado. Esto que veis ahí es una de las mejores representaciones de este ritual, que está presente en el libro de los muertos de Unefer. Unefer es un personaje que pues pudo pagarse su propio libro de los muertos y es uno de los que mejor se conservan, más hermosos también con esas pinturas. Vamos a ir viendo qué personajes intervenían. Pues por un lado el Jeriebet, ese sacerdote lector, el mago, el sacerdote mago que es capaz de leer los conjuros y de darle vida a aquello sobre lo que dirige su palabra creadora, ¿no? El Jeriebet, que ya lo sabéis reconocer por esa banda blanca. La banda blanca que cubre su pecho de un lado a otro. El sacerdote Sem. El sacerdote Sem es un sacerdote también muy especial. Lleva esa vestidura de leopardo. Es alguien también muy importante porque va a ser una representación de Horus. Va a incorporar, por decirlo así, al Va de Horus, al alma de Horus. El Smer, que es un amigo del fallecido, alguien muy querido por el fallecido en vida. Y generalmente su hijo, aquel que le iba a suceder, que era el Sameref en los textos, ¿no? También intervenía de manera muy directa. Había además dos mujeres, la Cherau Ur, que representaba a la diosa Isis, y la Cherau Serant, que a poquito, pues voy corriendo, que representaba a Neftis, ¿vale? Luego había Menju, un sacrificador, fijaros abajo, voy a acelerar esto, porque tenía muchas cosas que contaros, pero voy ya mal de tiempo. Bueno, y un grupo de personas que representaban a la guardia de Horus. ¿Qué se hacían? Pues primero, utilizar agua lustral, 4 vasijas, los 4 puntos cardinales, y se se asperjaba ese agua lustral sobre el cuerpo. Se le purificaba con 4 incensarios. Abajo tenéis una imagen de un incensario típico sobre el que se ponía las brasas y las resinas olorosas. El sacerdote Sem, el que llevaba el traje de leopardo, hacía como que estaba dormido. Pues algo así como estar muerto, y era despertado por los otros, hacía ya el papel de Horus. Cada uno de los sacerdotes asumía el papel de uno de los hijos de Horus que iba a darle vida a Osiris, a quien representa realmente el difunto. En ese momento se suponía que la sombra del difunto había sido llamada al cuerpo y entraba en él, por decirlo así. El proceso pues continúa, creo que lo voy a ir saltando un poco. Había un sacrificio de animales, sobre todo de aves, que generalmente representaban al mal. El sacrificio de animales, aparte de una ofrenda alimenticia, era una representación del sacrificio de los aliados del dios Set, el dios malo que había desmembrado a Osiris, de modo que era una especie de venganza. Pero había algo que también se hacía, que era sacrificar 2 bueyes, 2 vacas. En este caso, fijaros, a mí es una imagen que me parece terrible, de un realismo que impresiona, ahora cuando os fijéis en algunos detalles. Ahí está el sacrificador. Al ternero, ¿veis el ternero? Le han cortado una pieza, la pieza delantera, y con ella tocan la boca del cadáver, además de tocarla con otros instrumentos como para darle la vida que tiene ese ternero. A veces el corazón de un toro sacrificado se ponía también cerca del cadáver, de la boca del cadáver, para insuflarle esa vida. Pero fijaros que el cordero vive, o sea, no lo han sacrificado y le han cortado la pierna. Fijaros en la cara de la pobre madre, la vaca, que está prácticamente aullando por el dolor de su hijo. Es impresionante. Sigo un poquito más adelante. Fijaros, hay una serie de instrumentos mágicos y rituales que se emplean en este ritual. Hay algunos de ellos, el pereset, un cuchillo como ese que veis ahí. Con ellos se tocaban en momentos sucesivos la boca y los sentidos de la momia. El weret kau, lleno de magia, que es lo que significa una vara en forma de serpiente. La veis en esta representación. Tenía cabeza de serpiente y se tocaba también con él las aperturas, ¿no? de tanto la boca, los ojos, etcétera. El mesegetiu, que es esa vara que veis ahí en forma de madera, con ella también, fijaros arriba, los llevan los sacerdotes en la mano para ir tocando sucesivamente ojos, boca, etcétera. Aparte de esto, pues se acompañaba al cadáver de todo tipo de textos mágicos. Y estos textos mágicos fueron cambiando en el tiempo. Los primeros conocidos son los que se encuentran en la parte más, digamos, en la era más antigua, ¿no? En el Imperio Antiguo. Son los textos de las pirámides. Las pirámides se decoran con textos, con jeroglíficos que no son ni más ni menos que colecciones de fórmulas mágicas. Posiblemente fueron los sacerdotes de Heliópolis los primeros que empezaron a componer esta serie de himnos mágicos. Más adelante en el Imperio Nuevo las cosas se modernizan un poco. También los más cercanos, los más próximos al faraón, los nobles, tienen acceso a estos textos y se inscriben dentro y fuera de los sarcófagos para que puedan ser leídos por el
por el propio difunto una vez que ha llegado allá. Y por último, en el Imperio Nuevo, es cuando se genera lo que se conoce como libro de los muertos, que son las mismas fórmulas con variantes recogidas ahora en papiro, en algún material mucho más fácil, más económico, y que según el dinero que tenías, pues podías encargar de una manera más prolija o no. Era muy importante, porque son himnos, colecciones, centenares de himnos y de fórmulas mágicas. Cuantas más dominaras, cuantas más controlaras, más poder tenías en el otro lado, más te parecías a los dioses. Además las necesitabas para poder, el viaje del más allá era un viaje muy peligroso. Las necesitabas para conocer los nombres mágicos de los guardianes de las puertas en el otro lado, de montones de genios maléficos que estaban a la espera de almas que pudieran capturar, etc. El libro de los muertos no es el único libro que aparece en las sepulturas, por decirlo así, de los egipcios. Está en el libro del Amduat, ahí veis algunos, el libro de las puertas, el libro de las cavernas, que describen precisamente esos paisajes sobrenaturales, como grutas, como estancias por las cuales el sol durante la noche pasa para luego emerger por el norte, y que debe recorrer el difunto también, ¿no? Pero el libro de los muertos, digamos que es el más popular. Voy hacia adelante, que queda poquito tiempo. Como os decía, el viaje por el Duat está lleno de peligros y el difunto debe conocer esas fórmulas mágicas para que no le cojan. Hay personajes realmente crueles como los pescadores, los cazadores de almas, genios que andan por allí y cazan a las almas como un egipcio capturaba a las aves en los pantanos. Las capturan y las someten a todo tipo de torturas si consiguen hacerse con ellas. Esa imagen que veis ahí es el capturador de corazones, armado con un cuchillo, un genio horroroso con cola de león que arranca el corazón al difunto, le arranca su conciencia. Por tanto, los genios maléficos armados con cuchillos, con todo tipo de cabezas, con nombres horrorosos, el que huele la sangre, el que viene de la carnicería, cosas pues realmente espantosas, genios que, como veis ahí, pues son muy peligrosos. Si sortea todo eso, conducido por el dios Anubis, pues llegan a la sala de Osiris, a la sala de las dos verdades representadas por la diosa Maat, diosa del equilibrio, de la justicia. Allí hay 42 dioses sobre los que a cada uno de ellos el muerto debe decirle algo que no ha hecho, lo que se llama confesión negativa. No le he quitado el pan a las criaturas, a los niños, no he robado, no he maldecido. Hay incluso en uno de los libros de los muertos en los que dicen no he mirado mal, no he echado mal de ojo, ¿vale? Entonces cada uno de ellos tenía no una virtud, sino algo que no se había cometido, un crimen que no se había cometido. Por eso se llama la confesión negativa. Después tiene lugar lo que se llama la pesada del alma, la psicostasia. Ahí el dios Anubis se encarga, junto al dios Tot, que es el escriba de los dioses, para tomar nota, de pesar el corazón, la conciencia del difunto contra algo realmente ligero, que es la pluma de la verdad, el símbolo de la diosa Maat. La diosa es una pluma de avestruz. Bueno, pues si la pluma pesa menos que el corazón, si el corazón cae, hay un ser terrible que veis ahí, una especie de mezcla de los animales más peligrosos de Egipto, el cocodrilo, el hipopótamo, el león, etcétera, que va a saltar sobre el corazón para devorarlo y será pues el fin del difunto. Pero si llega hasta Osiris, le espera ni más ni menos que esto, el Aru, los campos de juncos, donde puede seguir viviendo como vivía entonces, arando tranquilamente, jugando. Además se pueden crear criaturas mágicas que son los Suscepti, que pueden trabajar por él, con lo cual ni de eso tienes que preocuparte. Son figuras mágicas animadas también con esa ceremonia de la boca y que le ayudan pues a vivir allí tranquilamente, jugando al Senet. Hay algunas, fijaros ahí, están jugando tranquilamente los difuntos y viviendo pues una vida buena, mientras que los malos acaban en calderos de fuego, decapitados, tratados como prisioneros. Y fijaros que estas son las imágenes de nuestro infierno. Lo dejo aquí, hay muchas más cosas, pero... ¿Sí? ¿Puedo seguir un poquito más? No, lo dejamos aquí. No, que como me enroche. Bueno, pues espero haberos dado una visión de conjunto del complejo mundo funerario egipcio, de lo que esperaban en el más allá y de cómo, sobre todo me gusta que os quedarais con esa idea. Amaban la vida. No era una cultura de la muerte, no era una civilización de la muerte, era una civilización de amantes de la vida. Nos podemos permitir que los asistentes pregunten 2 preguntas solo. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Sí, quería preguntarle una cosa que me intriga. ¿Los nativos de Egipto eran negros o de qué raza eran?
Pues en principio de todo tipo. Por ejemplo, al sur tienes nubios, que son gente viajas hasta Egipto, hasta Nubia, bueno, pues son gente de color negro. Son pues africanos con la misma etnia que puedan tener un centroafricano. Pero hacia el norte, pues evidentemente hay que tener en cuenta una cosa. Mucho tiempo antes del Egipto que conocemos, faraónico, etcétera, el valle del Nilo era mucho más extenso y era una zona fértil. Y había, por lo tanto, montones de etnias muy diferentes, los libios a un lado, lo que ellos llamaban los asiáticos a otro, que eran los semitas que estaban en lo que ahora conoceríamos como beduinos, lo que más adelante serían los israelitas, de modo que en el norte, evidentemente, la población pues sería un complejo de etnias muy, muy diferentes. Lo que está claro es que tenían una cultura común, es decir, culturalmente eran muy homogéneos, aunque prácticamente pues lo componían pues gente de muy diferente procedencia, pero todos estaban unidos por esa idea religiosa común, por esa visión de la vida común, la escritura jeroglífica, el lenguaje. De hecho, incluso hubo un momento en el que los faraones negros, los que habitaban al sur en Nubia acabó cuando llegaron los hicsos y otros invasores que destrozaron prácticamente la unidad egipcia, fueron desde el sur los nubios los que volvieron a unificar Egipto. Y hubo dinastías de dioses pues, de etnia negra que gobernaron en Egipto, que estaban absolutamente egiptizados, es decir, incluso hay más pirámides en Nubia de las que hay en el propio Egipto. Hay lugares en Nubia que es impresionante porque no tienen las proporciones que tienen las pirámides de Gizeh, son mucho más altas, muy puntiagudas, pero son enormes y hay más cantidad de pirámides allí que en el propio Egipto, ¿no? Más hacia el norte, estaban absolutamente egiptizados, tomaban nombres egipcios. Su religiosidad, Amón, que también era un dios con cierta raigambre sureña, era su dios y toda su mitología pues era la de los egipcios. Javier, me vas a disculpar, pero sí, preguntas y respuestas cortas porque si no es que claro. no nos da tiempo. Vale, de acuerdo. Una última pregunta y comienza ya la siguiente conferencia. Agradezco al presentador que haya dicho que eres físico, porque mi pregunta va en cuanto a físico. En la sabiduría del antiguo Egipto, de Hermes Trismegisto, en el Kybalión, de todo vibra, el universo es mental, como es arriba es abajo. La física cuántica puede ir demostrando, crees tú, esos principios del Kybalión, e incluso el bosón de Higgs podría ser un eslabón, aunque fuera esotérico, que enlazara el cuerpo, el alma o el alma y el espíritu. Toma ya. A ver, pues mira, como físico yo voy más allá, es decir, hay concepciones que parecen muy espiritualistas, pero en realidad son muy materialistas. Como físico creo que la física tiene que encargarse únicamente del mundo físico, del mundo material. De modo que los instrumentos, nuestros microscopios y nuestros telescopios nos van a dar una idea de cómo funciona la materia. Que eso se pueda luego trasponer o llevar más allá a conceptos metafísicos, pues sí, resulta interesante, pero yo creo que la física como tal, que es la ciencia de la materia, de cómo funciona la materia, no nos va a dar la clave del espíritu. Creo que la clave del espíritu la tenemos nosotros. Lo que sí está claro es que muchas de las tradiciones, de las enseñanzas asociadas también a este mundo material, porque evidentemente tenemos escrituras sagradas tanto en la India como en otros muchos lugares que también tratan, como al fin y al cabo el universo físico también forma parte de la creación. La Cábala también, por ejemplo, también el universo físico, el mundo de Asia, pues evidentemente es el mundo tal como lo conocemos, o Aretz, la tierra sólida. Y la física cuántica sí que de alguna manera, pues de manera conceptual, no en cuanto a cantidad, pero de manera conceptual, a veces se acerca mucho a determinados preceptos y conceptos que podemos leer en esos textos sagrados. Es muy interesante ver cómo de alguna manera nuestros ancestros parecían encontrar un modo de encontrar un conocimiento que en algunos casos se parece a los descubrimientos extrañísimos que hace la física cuántica y que rompen toda nuestra lógica. La razón que utilizamos para vivir para nuestro mundo no sirve de nada y es una absoluta locura.